Hola, soy Anderson Gaviria, orgullosamente de Pasto, Nariño, amante al ciclismo, como se pueden dar cuenta. Hoy estaremos haciendo una ruta Pasto hasta Lencán. Perdón si se mueve un poquito la cámara, es primera vez haciendo un video para la plataforma. A medida que vamos avanzando, vamos descubriendo un poquito de la historia, de leyendas, de todo un poquito de esta zona. Ahora mismo estamos bajando la ruta de Altos de Daza hacia Pasto. Esta ruta es conocida por algunos ciclistas o por muchos ciclistas. Es una ruta de más o menos de entre 8 a 10 kilómetros de subida, y después podemos disfrutar igual los mismos kilómetros de bajada, teniendo al volcán Galeras de fondo. Hemos llegado a la ciudad de Pasto, nos encontramos en el norte de la ciudad, nos toca dirigirnos hacia el sur, lo que quiere decir que tenemos que atravesar toda esta ciudad para comenzar el recorrido como tal. Hemos llegado a la variante que inicia nuestra ruta como tal, de Pasto hacia Lencán. Desde aquí vamos a empezar a contar un poquito de la historia de la Laguna de la Cocha. Es un lugar muy turístico de acá de Pasto. La Laguna de la Cocha fue conocida, ojo, fue conocida por los españoles, mas no la descubrieron. La conocieron en 1535, pero ya los indígenas quillacingas que habitaban la zona sabían de esta laguna y la consideraban sagrada. También los indígenas tenían la creencia, y siguen teniendo la creencia todavía la población, de que estas aguas son curativas, pero no son curativas para enfermedades, para cosas externas del cuerpo, sino lo de adentro, lo que viene siendo el espíritu. Y con ritos de purificación dicen que estas aguas ayudan a limpiar el alma. Estas creencias son a base de una leyenda que tiene la Laguna de la Cocha como tal. La Laguna de la Cocha tiene su propia historia. Cuenta la leyenda que había un cacique llamado Pucara y su esposa Tamia. Pucara era una persona muy inteligente, muy fuerte, y Tamia era una mujer muy bella, tiene una cara angelical, y por eso era muy conocida en esta región. Pucara y su familia vivían en el Valle de los Andes. Ese lugar era un lugar muy fértil, donde tenían todo en abundancia. Podían sembrar, cultivar, cazar y pescar. Por el agua no se preocupaban, porque las fluentes de los ríos la podían utilizar para el consumo. Llegan las fiestas, las tan conocidas como el Inti Raymi, que ya son conocidas desde hace mucho tiempo atrás. Pucara invita a Tamia, como era de costumbre. La fiesta se celebraba en una de las 7 ciudades. Eran 7 ciudades que se ayudaban entre sí para los cultivos. Estas no tenían ningún problema, eran ciudades pacíficas. Todos los habitantes podían pasear por cualquiera de las ciudades y no iban a tener ningún problema. Bueno, llegan las fiestas, como les comentaba. El tan conocido Inti Raymi llega a Pucara con Tamia a la fiesta, a la celebración. Cuando llegan se dan cuenta de que todo ya estaba preparado, ya estaba decorado, ya tenían para comenzar todo. Bailan, disfruta Pucara y Tamia, como es costumbre en todas las fiestas. Tenían preparado un baile, habían bailarines, pero vamos a mencionar uno en especial, que se les quede grabado el nombre de Munani. Munani era un bailarín
que cuando salió dejó asombrados a todos, pero sobre todo a la princesa Tamia. Tamia quedó hechizada por sus buenos pasos, bailaba muy bien. Terminando el baile, la presentación, Munani pide el favor a Pucara, se acerca a Pucara y le pide el favor de que si le puede hacer bailar con la princesa Tamia. Pucara accede a hacerlos bailar sin sospechar nada, que antes, en el baile, Pucara y Tamia habían cruzado miradas, no se dejaban de ver. Mientras estaban bailando, Munani y Tamia, Munani, muy inteligente, empieza a hablar cosas bonitas y Tamia cayó en su labia, podríamos decirlo. Ya terminan el baile, Munani vuelve a donde estaba Pucara, le agradece y se despide. Munani se retira, pero ya sabía que logró o consiguió el interés de Tamia. Pasan los días, Tamia no podía dejar de pensar en Munani. Se le había metido en la mente y el corazón. Ya habían pasado otros días y Pucara sale a hacer sus labores y Munani decide ir a visitar a Tamia. Dichosa lo recibe y los dos se declaran el amor que sentían entre ellos. A los días salen agarrados de la mano a las calles del pueblo. La gente, al enterarse y al verlos, se formó un gran altercado, por decirlo así. La gente se sorprendió mucho porque Tamia era una mujer casada y ya tenía familia. Salen, la gente empieza a hablar y debido a eso, Pucara pues se entera y él, muy decepcionado, renuncia a su cargo de cacique y decide, junto con sus hijos, irse a vivir a la montaña. Y nos cuenta la historia que empiezan a criar tábanos. Ya que Pucara se fue, Tamia y Munani empezaron a salir a los pueblos, a las fiestas. La gente no hacía más que mirarlos mal. ¿Por qué? Como ya antes había mencionado, Tamia era una mujer casada que tenía 3 hijos con Pucara, llamados Chasca, Coyul y Guaira. Ignorando esto, deciden seguir con su amorío. Siguen en las fiestas, pero ya la gente no los quería ayudar. No les brindaba ni siquiera un poco de agua para su sed. Al mirarse ellos rechazados, las personas ya de edad mayores, Munani tiene la idea de pedirle un mate o pilche de agua, que es lo mismo a un vaso. Piden al niño que estaba en su casa, que los miraba por la ventana. El niño, inocente de todo, les brinda el mate de agua. Munani y Tamia, ellos se van hacia un lugar de cerca del pueblo, se recuestan. Sin querer, Munani, sin darse cuenta, riega el agua. Esta sigue regándose sin parar, pero no era demasiada agua. Ellos se quedan dormidos y en ese transcurso el mate de agua ya había regado muchísima agua. Se despiertan asustados sin poder hacer nada porque ya miraban que se estaban ahogando. Eso los despertó y Munani se levanta asustado. Llega un tábano de los que criaba Pucara y lo pica. Este tábano, al picarlo, le sale por nariz y boca agua sin parar. Fue tanta el agua que botó Munani, que llenó el valle, que en ese valle habían las 7 ciudades, las dejó bajo el agua. Pucara miró desde la montaña, fue espectador y no podía hacer más nada que llorar. Él sintió una verdadera tristeza, ya que su esposa lo traicionó, y miró cómo de repente su pueblo, sus ciudades quedaban bajo el agua. Al sentir esta tristeza, dice la leyenda que se convierte en piedra. En este punto, esa montaña es conocida como el Tábano. Y esa es la historia. Y dicen, también dice la leyenda, la historia, que cuando Pucara recuerda todo lo que ocurrió, llora inconsolablemente. Y por eso ocurren las inundaciones
y los desastres naturales. Hay otra leyenda. Debajo de las aguas de la laguna de la Cocha hay un cacique de oro, un tesoro. Ese tesoro está protegido por los espíritus de la laguna. Esa como tal es la leyenda que tienen los pobladores que viven acá en la laguna de la Cocha. La otra historia, que ya es historia científica, nos cuenta que se formó igual hace demasiados años atrás. ¿Por qué? Porque antes habían glaciales en toda la zona y erupciones volcánicas. Hubo un deslizamiento tan masivo que tapó por completo el río Guamués, y esto hizo que el valle se llenara de agua y lo que hoy conocemos como Laguna de la Cocha. Eso es lo que nos dice la historia científica y la historia de los pobladores, que es su leyenda, su historia natal. ¿Qué les pareció? Muy bien. Nos encontramos ya en el mirador de la laguna de la Cocha. Podemos ver atrás mío, la laguna tiene 40.5 kilómetros cuadrados, una profundidad entre 75 y 90 metros y está a una altitud de 2.680 metros sobre el nivel del mar. Es sobrepasada la laguna de la Cocha por el lago Tota, que está ubicado en Boyacá. La Laguna de la Cocha es el segundo cuerpo más grande de agua natural que tiene Colombia. En el año 2000 la laguna fue declarada humedal de importancia internacional bajo el convenio de Ramsar, lo que quiere decir que es un tratado internacional firmado en 1971 en la ciudad de Ramsar, en Irán. Busca proteger y usar de forma sostenible los humedales, lagos, lagunas, ciénagas, manglares, etc., porque son ecosistemas claves para el agua, la biodiversidad y las comunidades humanas. Estas lagunas están ubicadas en alta montaña y principalmente se abastecen de agua proveniente de deshielo glaciar y múltiples corrientes de agua descendiente de las montañas. Nos encontramos en este punto. A mis espaldas se encuentra una de las partes donde pasó la avalancha. 7 de marzo de este año se causó la avalancha por las fuertes lluvias. Fueron lluvias torrenciales que fueron demasiado bruscas, por decirlo así, y lamentablemente 4 personas perdieron la vida. Siendo las 3 de la tarde aproximadamente cuando ocurre el incidente, las personas que transitaban en esta zona era José David Cuellar Guerra, María Fernanda Burbano Montenegro, Melanie Burbano Montenegro y Luis Alberto Rodríguez Sánchez. Esta noticia se le da con mucho respeto hacia los familiares. Nos vamos a enfocar en la historia de uno de ellos, que es de 2 personas, para ser precisos, pero nos vamos a concentrar y nos vamos a enfocar en el señor Luis Humberto. Él iba con su compañero en un carro. Ellos se percatan que las lluvias son demasiado bruscas y van preocupados porque pues no se había visto llover de esta manera. Cuenta el acompañante del señor Luis Humberto que miran cómo de repente viene una avalancha con mucha fuerza, imparable, y simplemente el carro en el que ellos iban es arrastrado con mucha fuerza, de una manera muy brusca. La primera ola de la avalancha viene con furia, pero frena. Ellos quedan en una zona arrimados a un bordo, logran salir. El señor Luis Humberto, al ver su carro que estaba golpeado, se lamenta. Avanzan unos metros, pero el señor Luis Humberto regresa por los papeles de su vehículo. Dice su acompañante que se demora entre 1-2 minutos y sale. En eso vuelve otra avalancha con más fuerza. El acompañante logra milagrosamente agarrarse a un tronco que él pudo agarrarse, pero lamentablemente el señor Luis Humberto no contó con la misma suerte y fue arrastrado por la avalancha.
400 familias damnificadas según los reportes de aquel día dejó el desastre natural, incontables daños materiales y el turismo debía frenar, pues Gobernación y Alcaldía de Pasto declaró calamidad pública. También cabe resaltar que muchas personas hicieron donaciones humanitarias. La gente de la Laguna de la Cocha demostró que a pesar de lo ocurrido no se rindieron y la resiliencia que tuvieron para afrontar todo fue más que el miedo y la desesperación. Esto nos deja claro que la naturaleza, así como es bella, también puede ser aterradora. Bueno, nos encontramos en uno de los muelles que, dadas las condiciones de las lluvias, ha hecho que este puente haya perdido su funcionalidad por completamente al 100, ya que en estas épocas ha llovido demasiado. Pero sí es una bonita vista que tiene este puente. En esta zona hay una problemática sobre la contaminación de las aguas de la Laguna de la Cocha. Entran la agronomía y la ganadería, porque la agronomía tiene un impacto medioambiental, contaminación al suelo que lo causa los agroquímicos, que son fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas. Puede provocar alteración de la flora y fauna, pérdida de la fertilidad natural, muerte de microorganismos benéficos, contaminación del subsuelo y aguas subterráneas. Hay opciones que ayudarían al medio ambiente: agricultura orgánica, rotación de cultivos, control biológico que implica usar organismos vivos, o sea, los insectos que son benéficos para combatir las plagas de manera natural, y así se reducen los agroquímicos. ¿Por qué entra la ganadería? La ganadería entra por contaminación de nutrientes, por el estiércol, la sedimentación y erosión del piso. El piso se vuelve más compacto, menos poroso, el agua tiende a escurrirse en vez de infiltrarse. Cuando llueve, fuertes lluvias arrastra toda esa contaminación, que es algo muy natural, pero en realidad es una contaminación latente. Además, para aumentar la productividad de las vacas y la leche, se tiende a talar los bosques para aumentar las zonas del pastoreo, lo que contribuye a la deforestación y pérdida de la biodiversidad, la alteración de los ecosistemas locales. De esta forma se generan ciclos de impacto ambiental, lo que quiere decir que en algunas zonas, o ya está pasando, que en estas aguas algunos animales se pueden encontrar en vía de extinción. Y también nosotros, como propios y turistas que vengan a visitar la Laguna de la Cocha, tener conciencia y tratar de no contaminar, ya que sus aguas a simple vista son negras en estos momentos. Tratar de cuidar un poquito más lo que tenemos para que así nos duren muchísimo más tiempo y poder disfrutar de estos maravillosos lugares. Bueno, pues ya vamos retomando Pasto, Altos de Daza. Esta fue una ruta de unas 6 horas aproximadamente. Bueno, eso es lo que nos enseña el ciclismo. Es un deporte en donde simplemente tienes que tener fuerza y voluntad. Y la ruta de Pasto al Encano me pareció muy buena. Exige, pero así como exige, también te da bajadas, te da descansos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Sin ser más, me despido y hasta una nueva ruta en bicicleta conociendo los pueblitos de Nariño.